Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a un programa más de Dios habla a su pueblo. Es un privilegio estar nuevamente en la intimidad de sus hogares. Bienvenidas, hermana Magdalena, hermana Cori. Que el Señor les bendiga, hermanos. Le damos gracias al Señor por estar una vez más con ustedes. Esperamos que pongan atención a todo lo que le vamos a decir nosotros. Amén. Que sean todos bienvenidos, hermanos. Muchas gracias por estar en sintonía de cada una de las presentaciones, de los mensajes que estamos mandando a través de las redes sociales. Sabemos que ha sido de mucha bendición para ustedes, tanto como para nosotros. Así que ahora vamos a tratar un tema muy bonito, algo que estamos necesitando mucho en estos tiempos de pandemia. Sí, amén. Definitivamente que en este momento es cuando sale la fe del cristiano, y ese es el tema de esta tarde, cómo activar nuestra fe. Y para ello hemos investigado algunos versículos, la experiencia que nosotros como cristianos tenemos de cómo nosotros podemos activar nuestra fe. Para ello les invito a que busquemos en Santiago, capítulo 1, vamos a iniciar con Santiago, capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hermana Magdalena. Amén. Hay que creerle nosotros, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, lo que dice la palabra. Para nosotros poder activar nuestra fe, esencialmente tenemos que tener una vida en Cristo, una vida en fe, una vida conociendo, una vida creyendo al que le servimos, al cual nosotros adoramos, al que sabemos que nos da todas las bendiciones, que es nuestro Señor Jesucristo, y le pedimos a Él día tras día, ¿verdad? No es fácil, hermanos. Nosotros no le vamos a dar acá este día una receta de qué va a hacer usted. La fe es la comunión que usted tenga con el Señor. Es la comunión que nosotros tenemos a veces con nuestros padres terrenales, que creemos que cuando ellos nos dicen algo, lo van a hacer. Y nuestro Padre Celestial nos ha prometido, nos ha dado varias promesas. Entonces, en este momento de pandemia, en este momento difícil, es donde nosotros tenemos que activar esa fe, decirle, Señor, de ti dependo. Señor, de ti depende que en esta mesa haya pan, del calzado, del vestuario, de la salud, de la vivienda. Entonces, vea bien, hay que pedirle a Él, ¿verdad?, que sea propicio con cada uno de nosotros. Y si usted tiene esa fe activada y no sabía que la tenía, pues hoy sí se va a dar cuenta. Y hoy se va a dar cuenta si tenía esa fe o no la tiene, hermano. Así que dejo con ustedes, hermano Cori. Amén. La verdad es que la fe solamente viene de nuestro Padre Celestial, porque Él es el que la puso en nosotros. Desde el momento que nosotros le aceptamos en nuestro corazón, hicimos nuestro primer acto de fe, porque dice la palabra que somos bienaventurados por haber creído sin haber visto, y eso nos hace bienaventurados. Así que ahí el Señor puso ya la fe en nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es activarla, como dicen mis hermanas, y lo vamos a hacer a través del Espíritu Santo, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, estando en comunión con Él, pues de Él viene. Y a la hora de los problemas, pues tenemos que ponerla por obra para que el Señor sea obrando en nuestras vidas. Amén. Hermana Cori ha dicho algo cierto. La fe no viene de que usted dice, ay, yo voy a poner la fe en mí. No, la fe viene que Dios la pone en nuestros corazones. No depende del ser humano, sino que depende de Dios, ¿verdad? Y de hecho, así nos dice la palabra, que la fe es un don de Dios. Amén. Pero ¿saben qué? De nosotros depende que podamos incrementar esa fe. Ya el Señor nos pone la fe, pero a veces nosotros la perdemos por diferentes circunstancias. Y ahora es que nosotros, Dios nos puso al hacer este programa para decirles a ustedes o darles algunas técnicas como nosotros podemos activar la fe. Hermana Magdalena, nos leen Romanos 10:17, por favor. Amén. Así que la fe es así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Fíjense de que estábamos hablando con mis hermanas que muchas personas este versículo lo toman de una manera diferente. Dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahí vemos que hay una coma que dice cómo nosotros obtenemos el oír, porque dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo les estaba comentando a mis hermanas que estábamos investigando por la palabra. Hay dos
maneras de interpretación de la palabra en la Biblia, que es logos y es rema. Logos es palabra escrita y rema es cuando Dios nos habla. Pero ¿cuándo es que nosotros permitimos que Dios nos hable? Qué importante es eso, de cómo vamos a tener fe si ni siquiera escuchamos la palabra del Señor. ¿Y saben cuándo es que nosotros escuchamos a Dios? Cuando tenemos corazones sinceros, amén, cuando tenemos corazones contritos, cuando tenemos corazones sensibles a la voz de Dios, y ahí es donde nosotros tenemos que iniciar esa activación de nuestra fe. Y una de ellas que yo estaba investigando es la actitud, una buena actitud. ¿Cuántos se levantan en la mañana y dicen, ay no, otro día más? ¿Qué día más aburrido? ¿Qué día más tedioso? ¿Qué día con una mala actitud? Nosotros tenemos que cambiar, y si tenemos, y nosotros ahí ponemos en práctica la fe cuando nos levantamos con buena actitud, diciéndole, gracias Señor por un día más, gracias por mi familia, gracias porque hay comida en la mesa, gracias porque estamos con salud, gracias porque vivo solo. Hay unos que les gusta vivir solo, entonces también darle gracias a Dios por todo lo que nos pasa en nuestra vida, hermanas. Así es. Sí, es vivir por fe, es vivir dándole gracias a Dios por todo lo que hacemos. Y algo que decía hermana Cori es cierto, somos los hijos de Dios los que tenemos esa fe que Dios ha puesto en cada uno de nosotros desde el momento en que nosotros la aceptamos a Él, ¿verdad? Como nuestro Salvador personal. Y si es así, entonces, ¿por qué a veces andamos tristes? ¿Por qué a veces andamos decaídos? ¿Por qué a veces andamos con depre? ¿Por qué? Pues son cosas que el enemigo quiere poner en nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que conocerle las veredas al enemigo y no dejarnos engañar, ¿verdad? Y leer la palabra cuando nos sentamos así de depresión, depresivos, orar, doblar nuestras rodillas, pedirle al Señor que Él sea propicio con cada uno de nosotros, ¿verdad, hermana Cori? Así es, y sobre todo que la fe, hermanos, no la va a ir a estudiar en una universidad, no la va a leer, puede leer acerca de ella, pero no va a obtener fe si usted se prepara mucho leyendo. No es eso, sino que la fe la da, como mencionamos anteriormente, la da totalmente el Señor. Él es el que se la va a dar, pero si nosotros al escuchar la palabra del Señor, nosotros estamos enriqueciendo esa fe que el Señor una vez nos puso, asistiendo a los cultos, bueno, escuchando las predicaciones, haciendo la voluntad del Señor, nosotros enriquecemos esa fe. Orando, haciendo nuestros ayunos, es algo que nosotros no debe de fallar, porque eso es lo que nos ayuda para que cuando venga el momento de poner por obra la fe, porque eso es lo que al Señor le interesa, que nosotros no solo digamos yo tengo fe, porque todos decimos tenemos fe, todos creemos en el Señor, en el poder del Señor lo creemos, porque hemos visto, hemos escuchado las maravillas que Él hace, pero cuando viene esa situación, un ejemplo pequeñito, viene el recibo de la luz, no tenemos para pagar, en ese momento usted tiene que poner por obra la fe. ¿Y cómo va a hacerlo? No renegando, no preocupándose. Yo sé que estresa porque los recibos están a la orden del día y ahorita dicen que no lo van a cobrar, pero yo he escuchado gente que dicen que se la van a ir a cortar si no lo paga. Entonces, la situación es que a pesar de esas cosas que son pequeñitas, se podría decir, nosotros le creamos al Señor que si no proveyó para este mes, pues el otro mes lo pagamos doble. De alguna manera el Señor va a proveer, pero la cuestión es que nosotros podamos y es que en ese momento eso precisamente declarar es la fe, creer a las promesas que Dios nos ha dejado en su palabra. Porque muchas, como dice mi hermana Cori, cuando viene ese problemita, ese recibo, esa deuda, lo que sea que la piedrita de tropiezo que nos pone el enemigo para que nuestra fe mengue, ahí es donde nosotros tenemos que tener esa actitud de decir, no, yo no me voy a desmotivar, que no me quite la paz, porque sabemos que Dios tiene el control completo de nuestra vida, y eso es otra cosa que nosotros tenemos que tener por seguridad lo que somos. ¿Qué es usted? Es un hijo de Dios, ¿verdad? Amén. Y si es un hijo de Dios, imagínese usted lo que implica el creer en eso. ¿Quién es mi padre? Es el dueño de todo en este mundo. ¿Qué es lo que a usted le va a angustiar si usted está seguro de quién es? El problema es que a veces no nos creemos que somos hijos de Dios. No, nuestra mente es tan finita que no logramos dimensionar, no logramos entender qué significa eso. ¿Acaso usted, y dice la palabra, que un padre no le va a dar una piedra al hijo si le pide pan? Y usted siendo hijo de Dios, y dice cuanto más el Señor, que bueno, si nosotros somos malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nos dice el Señor Jesús,
vuestro Padre Celestial no les va a dar buenas cosas si ustedes se las piden. Así es que eso es otra cosa que tenemos que tener muy consciente para no perder la fe. ¿Y cuándo vamos a activar la fe? Cuando usted piense en el recibo de la luz, cuando piense en cualquier recibo y usted no diga yo, sino que usted piense en su Padre, que Él lo va a sacar de ese problema. Entonces ahí usted está activando su fe. No le voy a decir que se quede cómodo en la casa sentadito esperando que le llegue todo, no. Pero hay que estar doblando rodillas en estos tiempos. Y estamos hablando en estos tiempos de pandemia, que es tan difícil la situación para cada uno de nosotros. Y mire, si nuestro padre Abraham, que es el padre de la fe, estuviera en estos tiempos, ¿qué cree que haría él? Si es el padre de la fe. ¿Qué vivió? ¿Qué situaciones vivió él para que creciera su fe y para que creyeran en el Señor? Fueron situaciones bien difíciles. Ahorita nadie le está pidiendo a su hijo, ¿verdad? Nadie le está haciendo vivir situaciones difíciles, que deje su tierra, su parentela. Y sin embargo, usted ahí está. Y yo sé que a muchos de los hermanos que nos están viendo, hermanas y hermanas, tienen fe. Pero hay otros que no tienen fe. Entonces, ahora es el momento, hermano, que haga crecer esa fe, como nuestro padre Abraham. Y la fe no la vamos a demostrar cuando todo va bien. No. La fe la demostramos cuando todo va mal. Cuando todo va mal. Y ahorita es momento, y el Señor nos decía eso, y nos hacía sentir también que hay mucho triste, hay mucho en este momento deprimido, angustiado. Y déjeme decirle que si usted está en esa situación, no tiene fe. Pero es momento para que empiece usted a activar su fe, empiece a cambiar de actitud, créase que es un hijo de Dios. Amén. Para que tenga paz en su corazón, para que esté confiado que toda esta situación va a pasar. El Señor decía un momentito más, vamos a aguantar en hermana eso. Xochitl, ¿sabe quiénes son los que están preocupados ahorita que no tienen fe? Son aquellos que andan en la carne, porque los espirituales son los que están doblando rodillas, son los que están pidiendo por nuestro país, por el mundo, por las naciones. El carnal no. El carnal se está ahorita, aunque sea cristiano, ¿verdad? Pero no está pensando en las cosas de Dios, está pensando en las cosas del mundo. Ese es el que se está ahorita tronando los dedos, está preocupado, que no haya se que está hacer. metiendo en política, se está metiendo en cosas que no sabe y qué voy a hacer y que, bueno, un sinfín de cosas, pero es el espiritual. El emocionalista, ese no va a lograr tener esa paz que Dios nos da a nosotros, los que primeramente en Dios, ¿verdad? Esperamos que Él nos dé la bendición siempre. Y cómo Dios nos está hablando con respecto a esa situación de que nosotros en este momento es cuando más tenemos que estar buscando del Señor, para que estemos confiando en Él, para que estemos gozando lo que Él está dando en este momento, que es un momento de refrigerio. Para algunos es algo bonito lo que está sucediendo, pues como decía mi hermana Magdalena, para los espirituales, porque tenemos tiempo para orar, tenemos tiempo para ayunar, tenemos tiempo para leer la Biblia, para escuchar palabra de Dios, para compartir como familia. Eso es lo que estamos viendo nosotros, los que estamos buscando del Señor. Pero los que están buscando la carne, enfocándose en que un partido se está peleando con el otro y que ahora el gobierno se está peleando con todo, sí es importante mantenerse informado, pero nuestra mirada no tiene que estar puesta en este mundo, sino puesta en el reino de Dios. Y también mencionar ahí, nosotros tenemos que hacer esa parte. Nosotros tenemos, porque hay muchos que quizás estaban acostumbrados a que había un grupo de hermanos que llegaba a orar por ellos. Que estábamos acostumbrados a que el Señor se manifestara, que nos hablara muy bonito ahí en la iglesia, y eso era precioso, yo sé, pero ahorita es nuestra oportunidad de hacerlo nosotros, de demostrarle al Señor que nosotros también, y hermano, usted es capaz de hacerlo, pero tiene que orar, porque se va a notar la persona, como decía mi hermana, la persona que está desesperada es la persona que no tiene esa comunión con el Señor, porque tenemos que estar orando para que el Señor nos llene de esa fe. Y hay muchos cristianos que hacen eso, de que les gusta, llegan a decirle, hermana, ore por mí porque estoy pasando esta angustia. Esa es la costumbre y hemos visto que muchos hermanos se manejan en esa línea, cuando difícil, uno tiene la suficiente capacidad, como dice la hermana Cori, para doblar rodillas y que Dios le hable, solamente ponga un corazón. Y sabe, hermano, que si usted tiene esa comunión con el Señor le va a ir abriendo el camino.
usted, digamos, no tiene trabajo, no tiene algo, o está pasando alguna necesidad, usted ore al Señor y usted va a actuar y va a empezar a caminar en un camino que el Señor le va a ir abriendo, porque el Señor abre caminos donde pareciera que no hay, y Él es el que hace todo eso, y no es necesario que le vengan a decir, mire, se va a ir por acá, va a abrir esta puerta con esta llave. No, usted lo puede hacer dirigido por el Señor, pero sí ha tenido una comunión con el Señor previamente. Así es, y mire, hermana Cori, yo estaba estudiando y me recordaba de mi linda casa de oración, ¿verdad? Que es el edificio que está en la parte de la farmacia Sagrado Corazón, digamos, en la parte de abajo, digo yo, de la colonia. Y me recordaba de aquellos hermanos. Mire, le voy a dar la diferencia entre el espiritual y el emocional, el que anda ahorita en sus deleites, en su vida. Y cuando le estoy hablando carnal, no estoy hablando, hermano, de aquel que está pecando, de aquel que toma, fuma. No, es aquel débil, es aquel que no quiere saber nada de Dios, es aquel que ha visto en poco cuando el Señor le ha llamado. Y estaba viendo yo, dice que el espiritual, el que tiene fe, es el que escucha la palabra, es aquel que llegaba a la iglesia, se sentaba y escuchaba al predicador y se emocionaba y decía amén, gloria a Dios, aleluya. Ese es espiritual. El espiritual es aquel que estaba constante en la iglesia, en su servicio, los días sábados, los domingos, los martes, los jueves, los días miércoles, todos los días estaba buscando del Señor en la casa. Aquel que tenía disciplina para el servicio, aquel que tenía disciplina para hacer todo lo que el Señor le pedía, aquel que no se salía de lo que debería de hacer, aquel que tenía permanencia en lo que él hacía, como decía mi hermana, en las buenas y en las malas, ahí estaba constante. ¿A dónde llegaba a llorar, a pedirle al Señor? Allá en la iglesia. Y sabemos que los que le pedían en la iglesia al Señor, también le pedían en su casa. Y también es aquel fiel al Señor, fiel a Dios, fiel al ministerio, fiel a los servicios que le hacía el Señor, fiel en los diezmos, fiel en las ofrendas. Ese es el espiritual, el que tenía ese fundamento, ¿verdad? Que el Señor le había dado, que creía en un Dios. Y ahora ese que tenía fundamento, yo sé que está doblando rodillas en su casa, yo sé que está pidiendo por todo, yo sé que ahorita esa persona no se siente atribulada. También él es el que tenía aquellos principios, es aquel hermano paciente, pero aquel hermano que la fe era emoción, es aquel hermano que era de doble ánimo, que cuando quería iba, cuando no, que todo veía mal, todo veía negativo, era inconstante en la iglesia. Si él quería iba el sábado o el domingo, y si no quería pues no iba al mes, iba a los 15 días. Era aquella persona débil que se doblegaba ante cualquier cosa que el enemigo le dijera. Esas personas entonces son las emocionales. Y veamos nosotros las que estamos aquí ahorita, le pedimos al Señor que usted allá en su casa active esa fe, ¿verdad, hermana Xochitl? Es que es momento, precisamente como mi hermana dice, es momento de reflexionar, porque si nosotros éramos así, de estos que inconstantes, de estas personas que no cumplían con los mandatos del Señor, pues es hora de que empecemos a hacerlo. Créame que para nosotros y para usted va a ser una gran bendición que activemos esa fe, que tengamos paz en nuestro corazón y que pongamos por obra lo que Dios nos manda, porque esa es la manera en cómo nosotros activamos también nuestra fe, cuando nosotros creemos a la palabra, porque Dios nos dice que amemos, que perdonemos, que seamos tolerantes, que busquemos la paz, que tengamos misericordia, que seamos bondadosos, que no juzguemos, que no tengamos envidia. Pues cuando nosotros nos recordamos que Dios nos manda todo eso y lo ponemos por obra, ahí estamos activando nuestra fe, y eso le agrada a Dios, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y quién no quiere tener a Dios contento? Hermana Cori, ¿usted tenía algo de esta palabra de poner por obra? Amén, así es. La verdad es que yo sé que hay muchas hermanas, muchos hermanos que son capaces de levantarse un día con las botas puestas, sabiendo que un día anterior lloraron toda la noche, que un día antes tal vez no hubo provisión, y muchos hemos pasado por eso, y al siguiente día nos hemos levantado, y todo por la misericordia del Señor. Amén. Porque el Señor nos ayuda, porque el Señor día a día nos está ayudando, y también porque nosotros somos llamados, somos escogidos del Señor. Entonces tenemos una labor muy grande que hacer, y nosotros no nos podemos dar por vencidos así por así, sino que hemos aprendido muchas cosas en la iglesia. Tenemos años algunos de estar sirviéndole al Señor, haciendo su
su obra. Entonces no es posible que por una situación pequeña, porque son cosas pequeñas, porque son pasajeras, todo lo de este mundo es pasajero, más el Señor permanece para siempre. Amén. Entonces nosotros no nos podemos rendir así por así. Y dice la palabra en 2 Corintios, ahí habla, usted puede leer en 2 Corintios 5, habla de cómo vivir por la fe. Y ahí usted puede deleitarse leyendo toda esa parte, pero hay una parte luego en el capítulo 6, donde dice que nosotros somos recomendados en todo como ministros de Dios. Tenemos una labor, como le digo, muy importante que hacer para el Señor, porque hemos sido escogidos de Él. Entonces nosotros dice que somos como desconocidos, pero bien conocidos, porque para muchos no somos nada, no tenemos letras, tal vez no hemos ido a estudiar una maestría, no tenemos licenciaturas en teología, estamos estudiando, porque muchos sí, yo sé que lo estamos haciendo, otros tienen estudios a nivel secular, pero para otros no. Y somos como perfectos desconocidos, pero bien conocidos, se refiere a nuestro testimonio. Amén. Porque una persona que está en los caminos del Señor está siendo observada por todo mundo. Amén. Aunque pareciera que somos desconocidos, dice que somos como moribundos, más aquí que vivimos, porque tenemos vida eterna. Al aceptar a nuestro Señor Jesucristo, adquirimos vida eterna. Entonces pareciera que estamos desfalleciendo, nuestras fuerzas están menguando, pero vivimos, tenemos vida eterna y hay que creer en eso. Como castigados, más no muertos, porque no estamos muertos. Hemos creído en el que vive y vive para siempre en nuestros corazones, como entristecidos, mas siempre gozosos, dice la palabra del Señor. Pareciera que en realidad estamos en una situación muy tremenda, en medio de pandemia, no es fácil para muchos, hay mucha tristeza en el ambiente, se puede percibir, pero tenemos ese gozo, y el gozo más grande es que tenemos a Cristo en nuestro corazón, así es que tenemos que siempre estar pensando en que somos hijos del Señor, como decía ya mis hermanas. Dice que nos vemos como pobres, más enriqueciendo a muchos. El dinero, hermano, es de este mundo. Sí es necesario, es muy necesario, yo sé. Amén. Pero lo más importante es que estamos haciendo la labor del Señor. Dice que no tenemos riquezas, pero estamos enriqueciendo a muchos a través de programas. Yo sé que muchos están siendo llenos a través de la palabra del Señor, y nosotros mucho más, porque nosotros también créanos que estamos aprendiendo mucho. Y dice que como no teniendo nada, más poseyéndolo todo, porque tenemos a Cristo, y el que tiene a Cristo lo tiene todo. Y notemos esto, si nos apagamos espiritualmente, nuestra fe también se apaga. Es importante mantenernos en comunión con Dios. Es importante obedecer lo que Dios manda, porque de esa manera nosotros estamos logrando mantenernos a flote y viendo las cosas buenas, porque el Señor, como les decíamos, el Señor dice que sin fe es imposible agradarle a Él. Y si nosotros estamos angustiados, eso no le agrada al Señor, porque Él nos quiere tranquilos, somos hijos de Él nos quiere en paz, Él nos quiere amándonos, Él nos quiere disfrutando en todo momento. Yo sé que en este momento hay mucha situación allá afuera, pero por eso nos han dicho, quédense en casa. Y en casa, ¿qué tenemos? Nuestra familia. Amén. Tenemos esa comunión bonita, y por eso es que les hablábamos la vez pasada, si usted está en conflicto, si usted está en pleito, en contienda, déjela. Sea sabio y empieza a hacer lo que Dios le manda, porque Dios no le manda estar en problemado, Dios le manda estar en armonía para que usted reciba la bendición. Si usted quiere ya dejar toda esa situación que está viviendo, esa angustia, esa tristeza, esa desesperación, deje de poner la mirada en este mundo y póngala en la mirada en Dios, que de ahí es de donde recibimos nosotros. Nosotros no recibimos de un gobierno, hermano, no recibimos de parientes, no estamos atenidos a nadie. Nosotros solamente nos ponemos en las manos del Señor para que Él obre. No, como decía mi hermana Cori o mi hermana Magda, no es que nos vamos a quedar sin hacer nada, pero todo lo que nosotros vamos a hacer, lo vamos a poner primero en las manos del Señor, para que Él sea bendiciéndonos y ayudándonos a superar esta situación que se está pasando, porque sabemos que hay problemas económicos. Nos da tristeza ver en las noticias cómo la gente está sacando su banderita, y con eso tenemos una anécdota, sacando su banderita y pidiendo ayuda porque ya no pueden más. Pero el Señor tiene misericordia, y ya ven, ya van a recibir esa canasta, ya van a recibir esa provisión, pero ¿saben quiénes la van a recibir primero?
los que le pidieron a Dios. Amén. Antes de estar esperando la ayuda de Dios, utiliza a las personas para bendecir a su pueblo. Decía hermano Víctor que se ha dado cuenta de hermanos que están ayudando a los que no tienen, y eso de verdad declaramos una gran bendición y prosperidad para esos hermanos, porque eso es lo que tenemos que estar haciendo en este momento. Estos hermanos demuestran que tienen fe, que el Señor es el que da y el Señor es el que quita. Amén. Y hermano, usted no ande sacando banderita, usted tiene que sacar la bandera del Señor espiritual, esa bandera que de fe, active esa fe que tiene, ¿verdad? Y no ande sacando esas banderitas, porque nosotros somos hijos de Dios y creemos en un Dios grande y poderoso, ¿verdad? ¿Verdad, hermana Cori? Amén, así es. Al Señor le gusta que nosotros hagamos nuestra parte, pero no banderas, hermano, no es así que vamos a hacer nuestra parte, nuestra labor es orar, pedirle al Dios Todopoderoso, a ese Dios que provee todo lo que nosotros necesitamos. Sin nosotros pedírselo, Él ya sabe de lo que tiene necesidad. Amén. Y donde más el Señor nos demuestra su poder o su misericordia es que precisamente la ayuda llega de donde Amén. Y es para que nosotros no confiemos en el hombre, sino que en que todo viene del Señor. Y la ayuda llega y uno no sabe ni se imagina de dónde iba a venir, pero viene todo del Señor. Amén. Sí, y a veces llegamos a una situación tremenda. Usted puede ver su cartera y puede ver 2 coras, pero que eso no sea motivo para que usted se sienta mal, sino para que doble rodillas, para que le pida a Dios, y ya va a ver cómo lo va a sorprender. Y créame que nosotros sabemos de lo que estamos hablando, porque Dios nos ha sorprendido Amén. De esa manera. Y no hemos andado diciendo nada, nos quedamos calladitos de que nadie sepa. Sino el que tiene que saber mi necesidad se llama el Dios de los ejércitos. Amén. El mismo que ha ayudado a los grandes hombres de la Biblia a pelear estas batallas y que han salido victoriosos, y eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo. Ya no más estar poniendo nuestra mirada en el mundo, como ya les hemos dicho. Active su fe, haga las cosas como Dios le manda que las haga, tenga buena actitud, créase que es un hijo del Todopoderoso, y a veces ese es nuestro problema, que no creemos que somos hijos de Él. Pero si usted duda que es hijo de Él, ahora es el momento para que usted reflexione, y si es necesario que se reconcilie, si es necesario que haga la oración, la profesión de fe nuevamente, hágala y dígale al Señor que lo acepte en su corazón y que le perdone todo lo que ha hecho, que le perdone todas las cosas que usted ha obrado de una mala manera, porque el Señor es un Dios de misericordia, y eso es lo que tenemos que saber. Y ahorita es tiempo, hermana Xochitl, hermano Víctor nos predicaba a nosotros un tiempo de purificación. Sígase purificando, eso no es malo, estar limpio delante de la presencia del Señor. Sí, sobre todo que ahorita yo sé que hay muchas personas que están echándole la culpa al Señor por esta situación que está pasando, y quieren que el Señor venga y como por acto de magia ya destruya todo esto. Y yo sé que el Señor lo puede hacer, solo mueve un dedo y Él desaparece todo esto. Pero el Señor no quiere venir a asombrarnos o a hacer que la gente quede admirada por su poder, porque lo puede hacer. Amén. Pero lo que Él quiere es un arrepentimiento, y la gente quiere que el Señor venga y haga ese acto milagroso, pero no quiere creer en el Señor, no quiere escuchar su palabra. Y estaba leyendo yo en Romanos, creo yo, no tengo ahorita la cita exacta, en el que decía de que qué difícil es para esas personas que quieren, pero no escuchan a la palabra del Señor. Y el Señor no puede obrar en una persona que no está atenta a su palabra. Es necesario que nosotros estemos cerca del Señor para que veamos sus obras maravillosas. Yo sé que hay muchas personas que han llegado a la casa de oración y llegan, y el primer día que llegan reciben un milagro, pero han hecho un acto de fe de llegar y pedir la oración. Yo sé que el Señor lo puede hacer así, pero más que eso, al Señor le interesa que todo lo que está pasando sirva para que haya un arrepentimiento, un cambio en nuestras vidas, para que de aquí en adelante todo lo vayamos haciendo por fe, porque somos peregrinos en esta tierra, vamos caminando y necesitamos de esa fe, porque se nos van presentando situaciones. Ahorita va a pasar esto, ya vienen las avispas, dicen por ahí, no sé qué otras cosas nos vienen, pero si tenemos al Señor, pues, los avispones, no sé qué es lo que viene, y eso, y hay muchas otras cosas de las que el Señor nos ha salvado y ni cuenta nos hemos dado, pero porque estamos creyendo en un Dios todopoderoso. Amén. Sí, amén. Y ¿saben qué? La palabra nos dice lo que decía mi hermana Cori, que hay muchos que escuchan la palabra de Dios, pero no la entienden. Yo los invito a que lean y analicen y reflexionen en la parábola del sembrador en Mateo 13. Y ¿saben qué? Ahí habla de los corazones de las diferentes personas que llegan a las iglesias o de las que escuchan
sí es importante escuchar predicación, pero hay personas que escuchan predicación y Dios no les habla. ¿No le ha pasado a usted que inclusive a veces lee la Biblia y Dios no le habla, solo la lee por leerla? Y ahí es donde nosotros tenemos que reflexionar cómo está mi corazón delante de Dios, porque Dios dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. ¿Y qué le da la vida al cuerpo humano? El espíritu que Dios ha depositado en nosotros. ¿Y cómo nos conectamos con el Señor, con Dios? En espíritu, porque dice que los verdaderos adoradores le adoran en espíritu y en verdad. Y ahí tenemos que nosotros tener mucha conciencia de cómo está nuestro corazón, porque la abundancia del corazón habla la boca. El ser humano es lo que habla. Así es que tengamos mucho cuidado para que nosotros podamos recibir esa bendición del Señor, podamos ser limpios a través de la palabra, podamos escuchar la voz. Qué bonito es escuchar la voz del Señor, qué bonito es estar en esa comunión, estar orando y sentir que Dios le está hablando a su vida, tanto así como decíamos, de comunicarse audiblemente o a través de la palabra del Señor, a través de la palabra escrita. Usted puede tener esa comunión con el Señor, que sentir ese toque del Espíritu Santo. Me gustaba que el domingo se sentía una presencia tan poderosa en el culto de ayuno y oración, tan bonita, que una hermana en uno de sus comentarios puso: hasta aquí sentí la unción. Amén. Esa unción usted la puede sentir en su casa. Todo tiene que ver con la comunión que usted tiene con el Padre, con Amén. La comunión que tiene con el Hijo, con el Espíritu Santo, para que usted sea lleno, para que podamos sentir esa presencia divina, que es lo más precioso que cualquier cristiano puede sentir. Y si usted no la ha sentido, tiene que ver con estas actitudes que está manejando de una mala manera. Así es. Siéntase hijo, hermano, hijo de Dios. Usted no es un esclavo. El hijo, el Señor lo disciplina. Al hijo el Señor le da lo mejor. Al esclavo no, ¿verdad? Pero al hijo sí. Siéntase hijo y va a ver usted esa bendición que el Señor le va a dar. Tenga esa fe, esa certeza que el Señor le va a proveer de todo. Hasta se va a admirar usted de las bendiciones que el Señor le va a dar en estos días. Y voy a aprovechar ahorita. Empiezan a pedir sus peticiones, hermanos. ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué quiere que oremos? Porque ya va a venir la vigilia y nosotros estamos emocionados esperando esa vigilia, esperando que usted empiece a mandarnos por qué quiere que oremos. Y si usted dice: hermanos, quiero que activen mi fe, pues ahí vamos a estar orando nosotros por cada uno de ustedes. ¿Van de acuerdo? La verdad es que tenemos que estar siempre en comunión con el Señor. Activar esa fe es algo que no es fácil, pero no es imposible con la ayuda del Señor. El Señor quiere que nosotros vivamos como verdaderos hijos de Él. No dependemos de nuestro trabajo. Muchos ya no están trabajando, otros ya fueron despedidos, muchas cosas han pasado. Después de esta cuarentena no volveremos a ser los mismos, dicen por ahí. No. Y la verdad es que así es. Quizás vamos a salir, Dios, pero que sea para bueno. Para bueno, para algo, definitivamente que sea para bueno, porque queremos no que lleguen todos fríos, no, como el pingüino. Y que lleguen, principalmente que lleguen, porque si llegan, aunque lleguen fríos, pero que lleguen, ya el Señor va a hacer la obra grande. Pero si no llegan, ahí vamos a afligirnos, pero yo sé que no, porque el Señor ha estado con cada uno de nosotros. Y yo sé que usted ha experimentado muchas cosas en su casa, le ha tocado vivir por fe. Y eso, mire, hermano, a nosotros, con mi esposo, hace muchos años, el Señor nos dijo: van a pasar de todo. Y créanme que hemos pasado muchas cosas que no nos imaginábamos que íbamos a pasar. Pero lo que el Señor me dijo, que para que yo pasara todo eso, que no desmayara mi fe. Eso fue lo que Él me dijo. Y yo decía: ¿por qué, Señor? Y muchas cosas los he entendido, porque el Señor me dijo que no desmayara mi fe, porque se requería mucha fe para pasar todas esas cosas. Y yo sé que vienen muchas más, pero con la ayuda del Señor vamos a salir adelante. Y usted también, yo sé que ha pasado muchas cosas y que con fe en el Señor ha logrado salir adelante. Somos victoriosos desde el momento que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Amén. Hermano, siga adelante. Yo sé que el Señor se ha agradado de nosotros, de sus hijos que le están buscando aún en medio de esta situación. Yo sé que hay muchos que están doblando rodillas, que su fe no ha menguado, y si ha menguado, pues al día siguiente se reactiva. Y con este programa yo sé que mucha fe de mis hermanos se va a reactivar. Amén. Con la ayuda del Señor. Amén. En nuestro corazón. Así es. Mire, ¿qué decíamos Amén. Nosotros? Aprender a escuchar la voz de Dios, aprender a obedecer, aprender a depender de Él, hermanos, aprender a confiar y a tener la esperanza que siempre nuestro Padre va a estar con nosotros. Y hermana Xochitl nos iba a leer Hebreos 11:1. Vamos a ver qué dice el Señor en nuestra palabra en Hebreos 11:1.
Es una palabra muy bonita, una palabra muy hermosa. Si usted lee Hebreos, todo Hebreo capítulo 11, usted va a ver que el Señor le va a hablar, así como en 2 de Corintios, que mi hermana Cori leía, no sé si me equivoco, eran 6. Amén. Ahorita dejamos con usted, hermana Xochitl. Hebreos 11, 1 al 6, vamos a leer. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Qué preciosa palabra. Amén. Créanme, hermanos, de que nosotros no venimos a hablarles de algo que no vivimos. Saben que esto es para la gloria del Señor. Amén. Mi esposo no ha estado trabajando, ya llevamos casi 2 meses. Él no trabaja, yo no trabajo, nadie trabaja en mi casa, y hay provisión en mi casa. Amén. Y eso, ¿saben por qué? Porque nosotros confiamos en Dios, no en el hombre. Cuando vemos que ya se nos va terminando lo que tenemos, ahí manda el Señor la provisión y utiliza Amén. a las personas para bendecirnos, y esto es para la gloria del Señor. Y les comento porque no crea que nosotros, ellos porque tienen dinero, ellos porque viven tranquilos están hablando así. No, hermanos, vivimos tranquilos porque nuestra mirada está puesta en nuestro Dios, que sabemos que Amén. todo lo puede. Y lo mismo les decimos a ustedes también son hijos de un Dios que todo lo puede, y también puede tener esa armonía, esa bendición, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así es que vamos a pedirle al Señor, vamos a orar. Amén. Vamos a despedirnos, unas palabras de despedida, mis hermanas. Que el Señor me les bendiga, hermanos. Esperamos verlos pronto. Muchos abrazos y muchos besos. Yo sé que los extrañan ustedes y nosotros a ustedes también. Y sigamos pidiendo al Señor que Él sea propicio, ¿verdad? No reneguemos, hermanos. Aceptemos la voluntad de Dios. Esa es parte de activar nuestra fe también. Aceptar la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor me les bendiga y espero verlos pronto. Aceptemos lo que está pasando, porque todo es permitido por el Señor, y aprovechemos esta oportunidad para poder activar nuestra fe, porque siempre tiene que pasar una cosa para que nuestra fe sea aprobada, y pues es buen momento para poder ponerla por obra, para tener agradado al Señor. Como ya leía mi hermana Xochitl en la palabra, sin fe es imposible agradar a nuestro Señor. Vengamos en palabras de oración. Padre bendito, Dios todopoderoso, te alabamos, Señor, y glorificamos tu santo nombre. Bendito eres, Señor. Gracias por este momento que nos permites compartir con nuestros hermanos, Señor. Gracias, mi Dios, porque nos has puesto esta palabra para transmitirla a tu pueblo, Señor bendito. Bendice, Señor, ayúdale a nuestros hermanos a activar su fe. Ayúdales a nuestros hermanos a cambiar de actitud, Señor bendito. Ayuda a nuestros hermanos, Padre Celestial, a que puedan creerse que son hijos tuyos, Señor. Somos hijos de un Dios todopoderoso, el que provee, el que sana, el que restaura, el que consuela, Señor, el que levanta al caído, mi Dios todopoderoso. Sea usted bendiciendo a su pueblo, ayudándoles, Señor, sanando esos corazones que necesitan de ti, mi Dios bendito, sanando esos corazones tristes, esos corazones acongojados, Señor, desesperados, que no tienen, Señor, esperanza, pero sabemos que tenemos un Dios de esperanzas, un Padre Celestial que nos ayuda en cada momento, en cada situación difícil que podamos estar viviendo, Señor, y que tú transformas lo malo en algo bueno, mi Dios todopoderoso. Gracias te damos, Señor, porque tenemos a un Cristo de poder, tenemos a un Dios que nos liberta, a un Dios que nos levanta. Gracias te damos, Señor, porque estamos en tus manos, y ayuda que
tus hijos, Señor, entiendan que están en tus manos, que tú tienes el control de todo, que esto que está sucediendo no es algo que haya pasado por casualidad, sino que tú lo has permitido, Señor, que tú tienes el control, que tú tienes el poder para que todo esto pase, Señor bendito. Ayúdanos, Señor, a siempre estar mirando para arriba, mirando al cielo, mirándote a ti, Señor, no estar mirando lo que está pasando en este mundo, no estar viendo nuestra fuerza, nuestras capacidades, no estar poniendo nuestra mirada en el trabajo, sino estar poniendo nuestra mirada en ti, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a que siempre estemos en comunión contigo para que nuestra fe no mengue, Señor bendito. Ayúdanos, mi Dios, a poder poner por obra tu palabra, Señor, para que siga incrementando esa fe que tanto necesitamos, Señor, para tener esa paz, para tener esa tranquilidad, para tener esa alegría, para disfrutar de lo que tú haces a tu pueblo, Señor, de esas bendiciones que mandas, mi Dios, en medio de la adversidad. Y así lo declaramos, mi Dios bendito, que nuestros hermanos son bendecidos, que esa provisión va a llegar, que esa ayuda que necesitan va a estar ahí, Señor, porque tú, mi Dios, eres quien hace todo posible, mi Señor. Ayúdanos a creer para que tengamos esa certeza, esa seguridad de que tú estás siempre con nosotros, porque así lo dice tu palabra, que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ayúdanos a tomarnos de su palabra, ayúdanos a que pongamos por obra esa palabra, Señor, que no nos olvidemos lo que tú nos has prometido, para que siempre, Señor, estemos confiando, estemos conscientes de que tú, mi Señor, eres el Dios de esta tierra, el creador de este mundo, Señor. Gracias te damos porque sabemos que tú estás con cada uno de tus hijos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo amado te le hemos pedido. Amén y amén. Dios me les bendiga, hermanos.